Bueno, ahí va. Empezamos la grabación, así que ya estamos para la clase. Miren, mi idea, ¿saben qué? Dijimos que este, hoy lo que vamos a hacer es tratar de hacer como un cierre panorámico del primer eje. Les tengo que subir el programa. Pero con el texto de Freire, Política y Educación. Vamos a trabajar sobre eso. Si no lo han leído, no hay problema, porque Este, vamos a partir de un video que hicieron unas estudiantes de México presentando justamente este libro y lo vamos a usar como disparador para poder abrirlo y complejizarlo, si les parece, para que tengamos un punto de partida. Bien. Buenísimo. Bueno, ahí les voy a compartir el link justamente de este videíto que dura 13 minutos, ¿no? O sea, pero me parece que vale la pena no tomarlo, ojo, ¿no? Lo que quiero es que no lo tomemos como verdad cerrada, sino que justamente es para poder criticarlo, abrirlo más, toda esa cuestión. Se los paso por el chat para que lo hagan el link. Ahí va. Si les parece, me avisan cuando lo terminan y ahí empezamos a construir en base a esto, ¿sí? Bueno, bloqueo entonces por un rato el micrófono, así. Ah, no escucho nada. Bueno, ahí a partir del minuto 8 más o menos, como un backstage de la grabación que hacen esas estudiantes y esos estudiantes, ¿no? O sea, ya no tiene contenido, digamos. En verdad, me parece que el video no suma demasiado, no tiene referencias concretas al libro y a las problematizaciones que está planteando Freire, ¿no? Me parece que le falta, digamos, yo creo que ahí estas son las cuestiones que está bueno poder analizar, ¿no? Porque el video termina siendo una introducción general a lo que plantea Freire y las frases que se recuperan no están trabajadas en profundidad, entonces me parece que no es, pasa con estos videos, ¿no? La producción que hicieron está buenísima, digamos, pero en términos de contenido ahí no hay una problematización o una aproximación de lo que plantea Freire justamente en ese libro y en este capítulo, ¿no? Nosotros tenemos el capítulo del libro que se llama Escuela Pública y Educación Popular, y básicamente lo tomamos porque recuperamos ese capítulo de Freire porque es una discusión donde podemos plantear una mirada global acerca de qué es la educación popular, tomando a Freire como referencia porque desde su lugar y reflexión como secretario de Educación, tiene una mirada muy interesante y unas discusiones que hasta que en ese momento estaban calientes, ¿no? Y que, miren, hasta el día de hoy siguen siendo vigentes, que ya en algún momento lo hemos charlado, en términos de preguntarnos cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades de la educación popular y sobre todo esto de poder pensar eh, las posibilidades de la educación popular en la escuela pública, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a partir de ahí, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que Freire nos está planteando y qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Eh, Primero que nada, para Freire la historia nos condiciona, pero no nos determina, ¿sí? Y eso es un principio que él planteó muchísimo antes, pero que en este caso lo recupera y lo vuelve a explicitar, porque básicamente está peleando y está discutiendo con aquellos que consideran que la educación solamente tiene una instancia reproductora, es decir, a partir de la educación no es posible poder transformar la realidad, o incluso que la educación tradicional, la educación bancaria, no puede ser
de alguna manera transformada, ¿no? Entonces él rescata ese carácter que tiene, ¿no?, de reconocernos históricamente construidos o condicionados, pero no limitados completamente, como una forma también de decir que la subjetividad, nuestras subjetividades, tienen la posibilidad de trastocar el orden que está establecido. Y eso es una premisa que él toma para decir, bueno, en este caso, a partir de esto, tenemos una forma de entender que las prácticas educativas sí pueden ser transformadas. Y de hecho hay una parte del capítulo que tomamos, que a mí me parece cuando viene discutiendo las miradas mecanicistas acerca de la educación y de la realidad, ¿no es cierto? Creo yo que es eso. Este, y en ese momento él plantea justamente esta es la idea de la historia como posibilidad, es decir, la historia como condicionante y como posibilidad, ¿sí? Por eso utilizamos este juego, la contradicción entre los límites y las posibilidades, ¿no? Entonces él empieza a plantear, a ver, lo que hacemos es complejo, es complicado, es difícil, pero de ninguna manera imposible. Es decir, el planteo de nuestra práctica educativa desde una perspectiva de la educación popular. Entonces, bueno, hay frases muy famosas, ¿no?, que se recuperan de él, pero me quiero quedar, ya que estamos hablando de esto, en una parte en la página del texto que les di, ya les digo, la 113, al final del párrafo, este, hay una parte donde dice, toca a las educadoras y los educadores progresistas armados de claridad y decisión política, de coherencia, de competencia pedagógica y científica, de la necesaria sabiduría que percibe las relaciones entre táctica y estrategias, no dejarse intimidar. Toca a ellos y a ellas elaborar su miedo y crear el valor con el cual enfrentarse al abuso de poder de los dominadores. Les toca, por último, realizar lo que es posible hoy para que mañana se concrete lo que hoy es imposible. Les toca finalmente, basados en esos saberes, hacer educación popular en el cuerpo de una red bajo el comando autoritario antagónico. Roma no se hizo en un día y nuestra expectativa de vida no corresponde a la expectativa de vida de la nación. ¿Qué les parece, digamos, qué es lo que nos está diciendo en ese párrafo Freire, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir cuando nos pensamos ahí como educadora o educadores críticos en la escuela? ¿Qué es lo que él está diciendo? Porque en verdad está discutiendo con mucha gente, ¿no? Y está tomando una postura. Pienso, entiendo yo ahora que lo releemos y cuando lo leía, lo siguiente, como que a los educadores no, nos toca no reproducir lo que socialmente sucede sin habilitar otras formas de mirarlo. Y me parece muy interesante, antes de eso, propone la tarea de la desocultación para los educadores progresistas, dice, o en este ámbito de educación popular. Entonces, poder, me ocurre decirlo de esta forma, poder desentramar algunas lógicas que pasan socialmente, políticamente, de opresión, para poder hacerlas visibles. Entonces, pensar eso, poder habilitar cosas que hoy no están pasando, pero que quisiéramos que en un futuro pase. Al menos así entiendo esto de que mañana se concrete lo que hoy es imposible. Entonces, poder pensar lógicas de relaciones entre las personas diferentes que pueden ser de otra manera, lógicas, relaciones de poder que también pueden ser de otra manera. Ujú. Un poco por ahí lo entiendo. Está bien. Sí, y desde eso, digamos, desde las posibilidades concretas que tenemos hoy, ya sea, digamos, desde pensando a la historia como una posibilidad y no como algo que nos determina, viendo también qué lugares deja la escuela en los que se puede avanzar en ese sentido, ¿no? Como dentro de las posibilidades reales que hoy tenemos.
buscar meternos como en esos huequitos para poder concretar eso que hoy pensamos que es imposible. Y pienso también una Sí. cosa que, perdón, No, dale, que dale. digo, no encarar ese desafío solos, sino pudiendo tejer redes, tejer vínculos, Ujú. sabiendo que todos estamos bajo esto que dice, un comando autoritario antagónico que tiene otros intereses. Sí, pensando a esto, a la escuela como un centro abierto a la comunidad, ¿no? Donde se trabaja conjuntamente, o sea, obviamente con les educandes, pero también con la familia, con el barrio, con, digo, ese tipo de redes también. Está bien, está bueno, porque miren, básicamente ahí en esto que está diciendo ustedes que han tocado uno de los nervios más importantes, en esto de cómo los principios pedagógicos que él plantea se ponen en práctica. Como primero dijiste vos, Lisandro, y que también lo dijo Daniela, esta cuestión de una de las condiciones para una educadora, un educador crítico, tiene que ver con esto de poder pensar y analizar la realidad en la cual inserta su propuesta pedagógica, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con esto que por ahí nos enseñan en el sentido de un diagnóstico grupal acerca de la realidad de lo que viven los pibes y las pibas con los cuales trabajamos, sino también tiene que ver con poder comprender las contradicciones de la institución en la cual estamos. Porque eso significa poder comprender la trama del juego, ¿no? Y cuando uno conoce la trama del juego, está en condiciones de hacer su jugada. Nuestra jugada como pedagogos, pedagogas críticas, tiene que ver con esto que dijeron también, ¿no? Reconocer que si hoy el contexto no da para que podamos hacer nuestra experiencia tal cual la queremos o la deseamos, de lo que se trata es empezar a construir de manera minuciosa, de manera lenta, pero sin nunca abandonar las condiciones para una práctica que en algún momento, en algún futuro va a ser diferente. Y eso no solamente tiene que ver con nuestro trabajo grupal de un curso, de un aula, sino que tiene que ver justamente con la práctica educativa como práctica amplia y social, o puede ser en la escuela, ¿no? Como por ejemplo podríamos decir, para ser más concreto, lo que significa que en el TRETEL hace más de 10 años que venimos peleando para que la educación popular sea un enfoque abrazado de una manera más amplia por muchas profesoras y profesores. Y no lo hemos conseguido todavía. Ya pasó más de una década. Pero de lo que nos está diciendo Freire es que hay que romper con esa idea un poco narcisista que tenemos de creer que las cosas se van a conseguir ya, ahora, y porque yo o porque el grupo con el cual me desempeño estamos haciendo una movida para lograrlo. Lo que nos está diciendo es que los tiempos de la educación, los tiempos de la realidad histórica y de un país, de una provincia, son diferentes a los tiempos de vida subjetivos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro también esa idea de que a lo mejor hoy no podemos, pero podemos resistir para que mañana sea diferente, ¿no? Y eso significa no quedarnos, como dice Freire también en el texto, de brazos cruzados, ¿sí? Digamos, hacer educación popular no significa de ninguna manera y solamente que hoy, ahora, hagamos la práctica educativa recontra libre. No, no, no. Lo que nos está diciendo es, nos tocará en un contexto resistir y acumular, digamos, encontrar, como dijo Daniela, esas pequeñas fisuras, esos pequeños puntos en la trama en donde podamos hacer algo que tenga que ver mucho más con el enfoque político, pedagógico que nosotros queremos, ¿no? ¿Y cuál es la crítica? ¿Por qué Freire dice este planteo? ¿A quién le está diciendo? Básicamente está discutiendo con los sectores de la pedagogía que consideran, y sobre todo la educación popular, ¿no? Que, bueno, que la escuela es meramente una institución reproductora y que no es posible la educación popular en esas circunstancias institucionales, políticas e históricas, ¿no? Ahí hay eso es muy fuerte.
Les voy a leer una cosita que me llegó hoy para que vean de qué es lo que estamos hablando y para que vean justamente en un ejemplo concreto lo que yo les digo. Miren, esto es una educadora muy reconocida de Córdoba que hace educación popular y de hecho tiene una institución, una escuela basada supuestamente en el amor político que es de la educación popular para que miren, con X persona, interpelamos nuevamente el sistema educativo y su función social, cultural y política, retomando la pregunta central sobre si el sistema busca transformar las realidades injustas y desiguales en las que vivimos o solo las reproduce acríticamente. A partir de una participación en una conferencia virtual organizada por una municipalidad del interior, este educador apunta a la falta de conciencia crítica y mirada política que la mayoría de los docentes presentan a la hora de ejercer sus prácticas pedagógicas y nos adelanta su proyecto tal en la formación de docentes en la pedagogía del amor político, con la convicción de siempre y el recorrido diario por los sectores más vulnerables e invisibilizados de la ciudad de Córdoba. Bueno, fíjense que esto es lo que Freire cuestiona ampliamente cuando confundimos, por ejemplo, la tarea docente con la tarea del sistema, el sistema educativo con la práctica educativa de los educadores y las educadoras, y no hablamos, por ejemplo, justamente de los condicionantes históricos, políticos que tiene nuestra práctica, ¿no? Entonces es muy fácil decir, bueno, hay un montón de docentes que hacen cualquier cosa en el aula, ¿no es cierto? Y lo que nos está llamando la atención Freire es que aún así, si fuese de esta manera, no hay que quedarse, digamos, en la mera crítica a lo que significa esta situación, sino que hay que empezar a acumular poder y tener otra posición que no implica ser disidente del sistema educativo. Entonces, como decías muy bien al principio, Lisandro, una de las cosas que Freire nos está diciendo es hay que tener una mirada muy aguda sobre las condiciones de nuestra práctica. El diagnóstico, en un sentido amplísimo, porque no tiene que ver solamente con el grupo, es fundamental para poder generar una propuesta mucho más rigurosa. Y creo yo que, como yo alguna vez les dije, ¿no? Freire está cuestionando una de las tensiones que hasta el día de hoy hay muchas educadoras y educadores populares que siguen sosteniendo que la escuela no es un ámbito de la educación popular, sino que está atravesado por toda la lógica de dominación del Estado y de sus instituciones. Y Freire, en ese párrafo que ustedes que estábamos leyendo y compartiendo, también lo está diciendo que creer que los grupos dominantes no accionan es una ingenuidad, es un mecanicismo también, es una mirada ingenua y mecanicista, porque, y esto está bueno poder entenderlo, porque es una mirada ingenua y mecanicista, porque nosotros creemos que los grupos hegemónicos y dominantes no juegan, y sí juegan, y juegan mucho. Pero eso no quita, justamente ahí está lo que nos está diciendo, eso no quita que nosotros hagamos nuestra propia estrategia. O sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados ante esta realidad. Ujú. Entonces acá lo que estamos viendo es básicamente justo un parteaguas en términos de cómo se concibe la educación popular. Es decir, si la educación popular solamente es una propuesta pedagógica pensada para las organizaciones y los movimientos sociales, para las experiencias alternativas no escolares, o la educación popular no solamente se define por el contexto y por los sujetos, sino también por esos principios éticos y políticos que guían nuestra práctica. Entonces, desde mi punto de vista y de la perspectiva que venimos trabajando, en creer que la escuela no es un territorio de la educación popular es posicionarse desde un lugar, desde una mirada de una educación popular que es reducida.
y que a la vez termina, digamos, justamente limitando el análisis político. Acá el tema del análisis político, esto que les digo es cómo, digamos, no entender que los sectores hegemónicos juegan políticamente, ¿sí? Creo que eso es muy importante porque ahí está una de las salidas también, uno de los aportes que nos hace Freire cuando uno se encuentra en un estado de desesperanza, ¿no? Porque ve que tiene muy poco espacio y margen de movimiento, margen de lucha. Entonces Freire acá lo que nos está reconociendo es, a ver, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Tampoco podemos ser ingenuos de creer que tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Entonces, ahí está esto de también pensar en la construcción histórica para adelante, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que básicamente, fíjense, y esto está bueno, porque de este paradigma, hacer educación popular también es resistir, o al revés, resistir pedagógicamente también es hacer educación popular, por más de que no veamos hoy, en el presente o en el mediato tiempo, en la temporalidad media, los resultados de nuestras acciones. Eso es importante, fíjense cómo se anuda esta cosa cuando Freire dice no somos sujetos completamente determinados. Como él dice, ¿no? Somos seres humanos programados para aprender, pero no determinados. Entonces, a mí me parece que hay una riqueza en este planteo porque justamente él discute con todos aquellos que tienen una mirada, digamos, limitada acerca de los campos, ¿no? De la educación popular. Y la influencia más grande de esto digamos, que él plantea son las teorías reproductoras y también la perspectiva desescolarizante que planteó en la década del 70 Iván Ilich. No sé si ustedes en algún momento de su carrera han podido leer algo de las teorías de la reproducción o de la propuesta desescolarizante que planteaba Iván Illich en los 70, pero básicamente las ideas dentro de la educación popular que son antiescuela encuentran fundamento en estas dos perspectivas, ¿no? ¿Han leído algo de eso? ¿Se acuerdan? No, no, Miren, nada. nosotros en Pedagogía no llegamos a verlas, ¿vieron? Digamos, pero básicamente las teorías reproductoras tienen como dos orientaciones, una más económica y una más cultural, ¿no? La teoría cultural de la reproducción, la teoría de reproducción simbólica es Bourdieu, digamos, representada en Bourdieu, cuando Bourdieu hablaba, o Bourdieu planteaba esta idea de cómo la escuela y la educación es violencia simbólica, y nos decía que la escuela lo que hace en su trabajo pedagógico de largo recorrido es confirmar las desigualdades culturales de origen. Digamos que la escuela confirma las desigualdades culturales de origen, ¿no? Mientras que Illich no es la única teoría de la reproducción, ¿no? Hay teorías de reproducción más economicistas, como la de Bowles y Gintins, que son dos norteamericanos que hablaban de la teoría de la correspondencia, y decían que, bueno, ¿no? Que la escuela lo que venía a hacer era a estratificar a los sujetos, digamos, conforme su recorrido escolar. Es decir, terminabas la primaria y no podías terminar secundaria, confirmabas tu origen proletario o tu origen de clase baja. Y bueno, los estratos escolares más altos estaban destinados para las clases también sociales más altas. Y la escuela confirmaba eso, ¿no? Entonces había una correspondencia entre tu acceso y tu llegada en el sistema educativo con tu ocupación, con tu lugar en la estructura económica. Otra de las versiones de la teoría de la reproducción es de un filósofo francés que es Althusser, y Althusser
Althusser planteaba cómo la escuela era un aparato ideológico del Estado, uno de los aparatos, ¿no? El Estado tiene otro tipo de aparato, como el aparato represor, sobre todo fundamentalmente policía, y que la educación también era un aparato doctrinante, ¿no? Era un aparato de control ideológico, es decir, la escuela de lo que se encargaba en la perspectiva de Althusser era de irradiar, digamos, difundir las ideas, los valores, las visiones de mundo de las clases sociales. Entonces, digamos, la escuela venía a confirmar, digamos, cómo los orígenes proletarios y los orígenes de clase baja chocaban con la escuela porque representaban la ideología de una clase media, de una burguesía. Entonces, eso confirmaba, digamos, en un sentido negativo, su origen también en términos ideológicos, ¿no? Entonces, la escuela lo que hacía, o lo que hace ahí, es decir, bueno, a ver, te confirmaba que era un fracaso, digamos, o que tenías un poco recorrido, ¿no? De acuerdo a tu pasaje por los distintos niveles. Y que no había posibilidad. Sí, bueno, básicamente ese es el planteo, ¿no? No hay posibilidad de salir de las limitaciones de origen de clase. Venían a romper, yo estoy de acuerdo con esa crítica, ¿no? Porque lo que hicieron estas perspectivas fue terminar de hacer caer el relato de las visiones liberales que planteaban que la escuela era una institución con movilización, con movilidad social, ¿sí? Y Bourdieu, en un trabajo espectacular, muestra cómo esa movilidad social es verdaderamente mínima, ¿no? O sea, no es tal. Digamos, hay un libro de Bourdieu que es La reproducción, que es un libro enorme y un libro con una rigurosidad investigativa fuerte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la teoría, la pedagogía crítica recupera esos planteos, pero a la vez que lo recupera, lo critica y asienta su punto inicial en lo que es la teoría de la resistencia, donde lo que pedagogos como Giroud, McLaren, que es la perspectiva anglosajona de Norteamérica e Inglaterra, lo que viene a decir es, a ver, en la escuela se reproduce, pero no se hace completamente y este trabajo no es, digamos, esa inculcación no es aceptada fácilmente por los niños y niñas de los sectores populares. Y lo que empiezan a trabajar la pedagogía crítica es las manifestaciones de la oposición y la resistencia que hacen los grupos en la escuela. Y el trabajo que dispara iniciático de eso es un antropólogo inglés que tiene un trabajo que es famoso porque Paul Willis, que se llama Aprender a Trabajar. Ese libro, que es un trabajo etnográfico en las escuelas populares de Inglaterra secundaria, se convierte en un hito fundante de la teoría de la resistencia, ¿no? Es decir, en la escuela hay múltiples espacios de construcción de saberes, y esos saberes y esas formas de ver el mundo muchas veces son formas de resistir e incluso de trastocar la visión dominante. Todo esto que es sintético, la verdad que la síntesis que hice es, pero como para contextuarle por qué Freire está discutiendo con estos sectores de la educación popular, ¿no? Que lamentablemente, digo lamentablemente porque me pesa, hasta incluso en mi tesis aparecen todavía estos debates en torno a qué se puede hacer en la escuela no y qué no se puede hacer. Y entonces, bueno, Freire ya tomó postura, ¿no? Freire, digamos, a su manera, lo que nos está diciendo es, a ver, o sea, si nos quedamos con esto, lo único que estamos haciendo es ubicarnos en una posición fatalista, ¿sí? Como esa viñeta de Mafalda, y creo que está, no es Manolito, ¿cómo se llama el bebé? Que dice, bueno, si la realidad no la puedo cambiar, le da la espalda a la realidad y dice, bueno, avísenme cuando cambie, ¿no? Digamos, más o menos sería como esa viñeta, digamos, lo que dice Freire. Pero miren, quiero leerlo, esto, porque cómo discute con la derecha y con la izquierda.
Fíjense en esta idea de lo que significan los mecanicismos, ¿no? Sí. Miren, miren. Habla del autoritarismo de izquierda en el sentido de que, ¿por qué habla autoritarismo de izquierda? Está hablando de la izquierda tradicional, ¿no? Y está diciendo por qué los critica. Porque dice él que los sectores de la izquierda tradicional no pueden, no permiten que los sectores populares se auto-organicen a partir de lo que significa la revalorización de sus saberes. Porque para él, comparto la crítica, las visiones tradicionales de la izquierda partidaria siempre han jugado con esta idea de lo que significa la idea de vanguardia. El partido político es la izquierda, son los intelectuales orgánicos de la izquierda quienes tienen los saberes para donárselos al pueblo para que pueda salir de su estado de opresión. Y él es muy crítico de eso también, porque él plantea que más vale que el trabajo de liberación es un trabajo propio de los sectores que están en opresión. ¿Se entiende? Digamos, por eso no son democráticos, son autoritarios, dice. Sí, sí. Por eso yo les cuento siempre que, digamos, los partidos más tradicionales de acá de Argentina, las expresiones partidarias, incluso que son parte también del sistema político, no lo recuperan a Freire. No es parte de esa recuperación. Por esto que le estoy diciendo, ¿no? Imagínense una propuesta pedagógica basada en lo que es un mestizaje de un montón de lecturas y de propuestas y categorías teóricas. No, demasiado impuro. Bien. Vamos a ir a la definición de educación popular. No sé si alguno de ustedes la quiere leer como para variar. Y la podamos debatir. Está en la página 112, al final digamos, en el último párrafo empieza. Yo no tengo el texto acá. Bueno, O sea, lo tengo en la compu, pero cambié de compu y no me acuerdo la contraseña de la aula virtual. Así que no lo puedo leer. Yo lo leo. Bueno, a esta altura de la reflexión me parece importante dejar claro que la educación popular, cuya puesta en práctica en términos amplios, profundos y radicales en una sociedad de clase, se constituye como un nadar contra la corriente. Es precisamente la que sustantivamente democrática jamás separa de la enseñanza de los contenidos el develamiento de la realidad, el desvelamiento de la realidad. Es la que estimula la presencia organizada de las clases sociales populares en la lucha en favor de la transformación democrática de la sociedad, en el sentido de la superación de las injusticias sociales. Es la que respeta a los educandos cualquiera que sea su posición de clase y por eso toma seriamente en consideración su saber hecho de experiencia, a partir del cual trabaja el conocimiento con rigor de aproximación a los objetos. Es la que trabaja incansablemente por la buena calidad de la enseñanza, la que se esfuerza por mejorar los índices de aprobación mediante un riguroso trabajo docente y no con flojera asistencialista. Es la que capacita científicamente a sus profesoras a la luz de los recientes descubrimientos en materia de adquisición del lenguaje, de la enseñanza de la escritura y la lectura. Formación científica y claridad política que las educadoras y los educadores necesitan para superar desvíos que, si no son experimentados por la mayoría, se encuentran presentes en una minoría significativa, como por ejemplo la ilusión de que los índices de reprobados revelan cierto rigor necesario para el educador, como por ejemplo vaticinar en los primeros días del curso que tales o cuales alumnos serán reprobados, como si los profesores fueran además videntes. Es la que, en lugar de negar la importancia de la presencia de los padres, de la comunidad, de los movimientos populares en la escuela, se aproxima a esas fuerzas y aprende con ellas para poder enseñarles también. Es la que entiende la escuela como un centro abierto a la comunidad y no como un espacio cerrado, atrancado con 7 llaves
objeto del ansia posesiva del director o la directora, que quisieran tener su escuela virgen de la presencia amenazadora de extraños. Es la que supera los prejuicios de raza, de clase y de sexo y se radicaliza en la defensa de la sustantividad democrática. Por eso pugna por una creciente democratización de las relaciones que se traban entre la escuela y el mundo fuera de ella. Es la que no considera suficiente cambiar tan solo las relaciones. Espera que acá se me hizo lío. 112, Pasas a la 114. 113, 114, ahí va. Vuelvo. Por eso pugna por una creciente democratización de las relaciones que se traban entre la escuela y el mundo fuera de ella. Es la que no considera suficiente cambiar tan solo las relaciones entre la profesora y los educandos, suavizándolas, sino que al criticar y tratar de ir más allá de las tradiciones autoritarias de la escuela vieja, critica también la naturaleza autoritaria y explotadora del capitalismo. Y al realizarse así como práctica eminentemente política, tan política como la que oculta, no convierte sin embargo la escuela donde se procesa en sindicato o partido. Es que los conflictos sociales, el juego de intereses, las contradicciones que se dan en el cuerpo de la sociedad se reflejan necesariamente en el espacio de las escuelas, y no podía dejar de ser así. Las escuelas y la práctica educativa que se da en ellas no podrían estar inmunes a lo que ocurre en las calles del mundo. Bueno, ahí está, ¿no? Al último, como Freire plantea que la escuela es una arena de lucha, es una arena de disputa, y hay que entenderla en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, no es un territorio sencillo, pero de ninguna manera abandonable, sino que ahí está el compromiso ético-político que uno tiene con lo que piensa que tiene que ser la educación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero fíjense cómo discute, ¿no? Porque aparte la definición que Freire nos está brindando ahí tiene una rigurosidad epistemológica, teórica, práctica, cultural. En ningún momento idealiza lo que hace la educación popular. Está diciendo lo complejo que es, ¿no? Y todo lo que significa pensar la escuela de una matriz que salga de la cuestión instrumental que la piensa tanto la administración pública, digamos, la administración educativa, como muchas veces los directores y las directoras, ¿no? Que, digamos, fíjense lo fuerte que es esa imagen de la matriz fundante de la escuela como una institución de encierro, porque eso es una de las cosas que hay que romper. Sí. Y pienso cómo se ha reducido la educación popular de Freire a solamente poder trabajar en contenidos propios del contexto cercano de los sujetos, es mucho más que eso. Bueno, esto que acabas de decir vos, Sandro, tiene que ver con esta idea de que también sigue siendo una discusión en el 2020 de que hay sectores, hay pedagogas y pedagogos críticos, o sea, estoy hablando de educadores populares también, ¿no? Que siguen pensando que la educación popular es una propuesta de los sectores y para los sectores oprimidos, o en todo caso no oprimidos, populares, pero los Sí. pobres, exactamente, es solamente una pedagogía para los pobres. O, cuando Freire lo está planteando, digamos, no solamente Freire, es toda una corriente que ya ha discutido y ha superado esa visión limitada. Sin embargo, son limitantes actuales, o sea, por eso lo discutimos, los debatimos, en el sentido también de poder pensar la complejidad de lo que significa la educación popular, ¿no? Todos los debates, todas las tensiones, las contradicciones que están presentes. Y que no, y esto, podemos incluso, ¿cómo nos diferenciamos en el sentido de nuestros posicionamientos? No todas las educadoras y los educadores populares las entendemos de la misma manera. Entonces ahí bueno, se anudan estas cuestiones que por qué se critica tanto a la izquierda y a la derecha por su mecanicismo y por su autoritarismo, ¿no? O los fatalismos, como dice él, esto es decir, bueno, a ver, en estas condiciones no se puede.
Y él es muy crítico de esa posición fatalista, ¿no? Porque él le está planteando esta idea justamente, si la historia se plantea como posibilidad, no hay completa determinación. Fíjense, lo dice, la superación de la comprensión mecanicista de la historia por otra que percibe en forma dialéctica la relación entre la conciencia y el mundo, implica necesariamente una nueva manera de entender la historia como posibilidad. Esta comprensión de la historia, que descarta un futuro predeterminado, no niega, sin embargo, el papel de los factores condicionantes a los que estamos sometidos, hombres y mujeres. Al negar la historia como juego de destino seguro, como dato dado, al oponerse al futuro como algo inexorable, la historia como posibilidad, se reconoce la importancia de la decisión como acto que implica ruptura, la importancia de la conciencia y de la subjetividad, de la intervención crítica de los seres humanos en la reconstrucción del mundo. Es decir, no solo está diciendo nuestra postura, nuestro posicionamiento es una forma de intervenir en el mundo y también de reconocer que ese posicionamiento, esa intervención, lo modifica y por lo tanto el futuro, el devenir histórico, no está totalmente determinado. Y está bueno también porque a mí lo que me pareció interesante de eso es que al final de ese párrafo dice, reconoce el papel de la educación, pero también sus límites. Es decir, no es un optimismo romántico. Totalmente. Totalmente, porque justamente al principio de este capítulo, Freire deja bien marcado esta idea de que la educación no lo puede todo, pero sí puede algo. Tiene una frase, chicos, la frase de los memes de Freire que todo el mundo comparte y nunca se preocupó por tratar de entender el contexto, digamos, y por qué Freire dijo eso, digamos, ¿no? Porque después terminan tomando posturas mecanicistas, digamos. O sea, esta idea de Sí, o creer que la como educación, también eso, pensar eso, que la educación es la llave de la transformación social y la clave, y es como, bueno, no, también nos vamos a dar la frente contra la pared cuando empecemos a dar clases y nos demos cuenta de que lamentablemente no es así tampoco, digamos. Hay un montón de componentes que intervienen. ahí va, exactamente, mira, en ese párrafo después de lo que dijo este, Lisandro, está lo que acabas de plantear vos, Daniela, ¿no? Y está bueno, porque justamente chicos, chicas, mientras más esto se comprenda más rápidamente, menos frustración también para nosotros, ¿no? Es decir, ¿no? Hemos esto de reconocer que no podemos todo, a lo mejor alguito, pero nunca debemos caer en el pesimismo, ¿no? Porque miren lo que dice, ninguna de las dos maneras de entender la educación en la comprensión de la historia sería capaz de responder a la cuestión planteada, ni la del optimismo ingenuo, de naturaleza idealista, es decir, esta idea de que la educación transforma el mundo, es decir, que a partir de la educación uno puede transformar el mundo, digamos que él dice justamente, como recién decía, que tiene límites, ni la del optimismo ingenuo de naturaleza, bueno, perdón, ni la del pesimismo inmovilizante, y ambas para él son antidialécticas, ¿no? Digamos, la del pesimismo inmovilizante, es decir, en la escuela no se puede cambiar nada, la escuela es una institución que reproduce, punto, ¿sí? Miren, en la página 107, que es la primera página del capítulo, justamente Freire plantea esta afirmación donde dice, aunque no lo pueda todo, la práctica educativa puede algo. Sí. Justamente esa es la frase que él toma para rechazar el optimismo ingenuo y después el pesimismo mecanicista. Uh-huh. Sí. Bueno, chicas, ¿qué les pareció? ¿Cómo pudimos descentrar esto de... Bien, si les parece, Sí, mortal. este, para la próxima,
Como lo que podrían traerse ustedes, digamos, con el tiempo que tengan, pero así como una hoja, lo que puedan, respondiendo a esta pregunta, que está en el foro en el último. A esta altura, ¿qué es la educación popular para ustedes? Y vamos a tratar de hacer la síntesis de este eje a partir de ahí, ¿ah? Bien. Bueno. ¿Respondemos ahí en el foro o lo No, no, traemos no, para no. discutir acá? Bueno, hagan las dos cosas si quieren, porque hagan una, copian y pegan, ¿no? Es decir, una tarea, pero para los dos espacios se haría, una sola tarea, ¿sí? Bien. Dale. Bueno, gusto verles, les mando un abrazo grande y que tengan una buena semana, ¿sí? Cualquier cosa Bueno, se contactan, les mando un abrazo grande, che. Dale. Buenas noches, gracias. descansen. Abrazo. Chao.